Regálenme un segundito, cerramos aquí. Listo, hermano. Entonces, vamos a Efesios capítulo 3 y después vamos a Génesis, ¿sí? Vamos a Génesis porque ahí empezamos nuestro recorrido, llamémoslo así, para conocer y entender una verdad. Y esa verdad, hermanos, yo les quiero decir otra verdad. Yo la estoy entendiendo, obviamente, porque la tengo que estudiar. Y como hablamos con la hermana Elena ahora, el reto en realidad no es que yo los tenga que hacer entender a ustedes. Eso no es mi tarea, eso es la obra del Señor. Él los va a hacer entender esta verdad. Eso que estamos conociendo ahora, aunque ya lo hayamos escuchado de alguna manera, hayamos tenido el conocimiento de alguna forma, necesita y es indispensable por el tiempo que vivimos profundizar para comprenderlo mejor. Pero todo no para ahí. ¿Qué es lo que debe seguir después del conocimiento, hermanos? La obediencia. Y esa obediencia ya sí es de parte de nosotros, ¿no? Ya, si el Señor fuera tan fácil, bueno, lo puede hacer, pero Él no quiere robots o autómatas que le rindan servicio y honra a Él, llevados por una presión o llevados por, claro, su temor. En Filipenses capítulo 2, y lo advierte, toda lengua confesará sí o sí que Jesucristo es el Señor. Pero para nosotros que somos parte de su pueblo, el Señor nos da la gran oportunidad de obedecerle de una manera voluntaria, de una manera fiel, de una manera santa, sagrada. Hermanos, esa es la tarea que tenemos. Mi tarea, pues obviamente, es enseñarles la verdad. Y la tarea que ustedes tienen es obedecer. Tengo aquí que se me ha cerrado el Zoom, no sé allá, ahora sí lo tengo acá. Esto aquí hay un poco de cosas cruzadas y bueno. Muy bien, hermanos, entonces, Efesios capítulo 3 versículo 6. ¿Qué dice? Que los gentiles, habla de nosotros, los que somos diferentes de Israel, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Ahí fue donde Pablo ya comienza a ampliar más lo que el Espíritu le está enseñando, le está mostrando a él sobre esta gran verdad llamada iglesia como un cuerpo. Y dice o aclara, ¿no? Porque Israel pensaba que ellos eran los únicos depositarios de las relaciones verdaderas con Dios, ¿no? Por eso ellos eran tan celosos. Ellos rechazan al día de hoy a todos los gentiles, a los goyín, como dicen de manera despectiva, ¿no? No aceptan y son muy cerrados porque para ellos hay un velo. Y cuando se les muestra el evangelio, ellos no lo van a aceptar porque ellos consideran que eso no es parte del plan de Dios. Bueno, Dios tiene un plan con Israel y tiene un propósito con Israel, así como tiene con nosotros también un plan y un propósito, más para nosotros que estamos aquí reunidos. Entonces, primero debemos entender esta verdad, hermanos, que somos un cuerpo. Esto lo dice el Señor por medio de Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 6. Y comienza hablando también a partir de los primeros epístolas que él escribió, que fueron las de Romanos y Corintios, hablando del mismo concepto y la misma verdad. Entonces, si vamos a entender lo que significa que somos un cuerpo, también vamos a entender cómo debe ser nuestra relación con Cristo, ¿no? Y algo más, porque él da un ejemplo, una figura que es de donde estamos sacando o extrayendo la enseñanza, los tipos que el Señor usa en la verdad, ¿no? Él usa tipos en la escritura para mostrarnos una verdad. Y aquí está usando un tipo o dos simbologías, la relación de la iglesia como la esposa de Cristo, esa es una, y también da una simbología, además sido tipo, vuelvo a usar el término de Adán, ¿no? El primer Adán y el postrer Adán. Y eso lo dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 a 32, ¿no? Y habla, porque dice al final del verso 32, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice, grande es este misterio, pero yo digo esto referente a qué? A Cristo y a la iglesia. Todo lo que habló Pablo de ahí hacia atrás en los versos y la conversación que tuvo antes, lo que él les escribió, es para darnos y llegar a la conclusión de que aprendamos y conozcamos, perdón, ese misterio con referencia a Cristo y la iglesia. Dios me dé la sabiduría, hermanos, en verdad, para poder
que ustedes reciban el conocimiento, pero que pasen a la acción de la práctica. Y eso ya es el momento, hermanos, de que, como decir, subamos al siguiente nivel en nuestra madurez, hermanos. Ya es el momento de que todos los que son parte de esta iglesia local llamada Santa María o aquí por el barrio, nos comprometamos de una manera real, efectiva, vivencial en que el cuerpo funcione. Yo haré la parte que me corresponde a mí como parte del cuerpo, pero yo no soy el cuerpo. Cada uno de ustedes es una parte importantísima de este cuerpo llamado iglesia. Cada uno de ustedes delante de Dios, no delante del liderazgo ni delante de nadie humanamente o de creación humana, más bien como testimonio, dice en Efesios capítulo 3, versículo 10, también dice que seamos también, sí, que la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer a los principados y potestades en regiones celestes. Eso es lo que el Señor también quiere enseñarnos con esto. Entonces, en la relación matrimonial entre Adán y Eva se prefigura la relación entre Cristo y la iglesia, ¿no? Por eso el Señor empieza en Génesis. Y fuimos a Génesis. Vamos a Génesis porque habla del primer Adán, que es un tipo, figura de Cristo. Hay un primer Adán y hay un segundo Adán. Hay una primera Eva, llamémoslo así, para dar idea, y hay una segunda Eva, para que me vayan entendiendo el día. ¿Cuál sería esa segunda Eva? Aunque eso no está en la Biblia, pero lo menciono para que tengamos una relación en la iglesia. Vamos a llamarla no Eva, la esposa, porque en la Biblia se llama la esposa. Me gusta cuando cantamos el himno Ven, amado, ven, porque la esposa, según Cantar, es el mejor de los libros que habla de la intimidad de Dios con su pueblo. Habla y expresa el anhelo de su esposa esperando a su amado. Nosotros tenemos que llegar, hermanos, a ese punto de real, de anhelar el regreso de nuestro amado. Pero para eso tenemos que prepararnos y funcionar, porque, hermano, no se trata de nosotros, se trata de él, hermano. Romanos 5:14 dice, hablando del postrer Adán, el cual es figura del que había de venir. Del primer Adán es figura del que había de venir, que sí hizo lo que el primer Adán no hizo. Y en 1 Corintios 15:45 dice, hablando de este término, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Entonces, comenzamos en Génesis con Efesios 1:3-5. Dios tiene un propósito. Y hablamos de la creación, ¿no? Vamos a Génesis, voy a buscar en mi Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 26 en adelante. Y aquí comienza la historia de la creación. Aquí vemos el mayor hecho observable y conocido sin lugar a dudas, que es la existencia de un Dios que crea. Ayer leía un documento de varias iglesias, pues no iglesias aquí en Colombia, pero sí a nivel mundial o de denominaciones, llamémoslo así para dar una idea, donde hay una lucha ya en el fondo de la fe de los creyentes, poniendo en duda la perfección de las escrituras. Eso se llama la inerrancia. ¿Qué significa? Yo creo, soy inerrante y aquí enseñamos que la escritura es inerrante, no tiene falla, no hay contradicción, pero algunos le han querido meter y ya están buscándole que no es perfecta y hay una serie de conceptos erróneos. Si usted encuentra una persona que no cree esto, hay que llevarlo a entender que nosotros sí lo creemos y en realidad, y perdonen, abro comillas con la frase en cierta manera, nos hacemos, o yo lo haría, nos hacemos matar para respaldar la verdad de la escritura. Es una forma alegórica, tal vez, ojalá nunca tengamos que en verdad hacerlo, como le sucedió a Juan Hus en los años 1400, 1000, algo así, que fue quemado y le dijeron, niegue lo que usted ha creído, porque él tradujo las escrituras, y yo no negaré al Señor, y fue quemado en la hoguera. Perfectamente pude decir, me arrepiento, me retracto de haber traducido las escrituras, de haber guiado a la verdad de Dios por las escrituras. Dijo, no me arrepiento. Él tenía que creer esta verdad para haber muerto por ella. Entonces, en Génesis 1:2 ya vimos que hay un desfase, ¿no? Entre Génesis 1:1, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero entre el versículo 1 y 2 pasó algo. Ya vimos qué sucedió. Eso está en Isaías y en Jeremías. Bueno, hay muchos conceptos en la verdad que no es el momento de estudiarlo, pero hablan de una gran rebelión donde se formó. Entonces Dios viene y dice, yo soy Jehová que creó los cielos, Él es Dios, dice en Isaías 45:18, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, o sea, la ordenó, no la creó en vano, Él no la formó por capricho, Él tenía un propósito.
¿Dónde comenzó el propósito de Dios en la creación? Al crear los cielos y la tierra. ¿Dónde? La escritura dice, pero quiero preguntarles a ustedes, y si alguno en Zoom sabe, pues abre rápidamente su micrófono y nos comparte también. ¿Dónde dice que comenzó el propósito de Dios al crear? ¿Por qué Dios creó? ¿Es un capricho? ¿No? Fue algo que se le ocurrió de un día para otro, como si él se levantara en la mañana y dijera, bueno, vamos a ver hoy a quién dañamos la vida o a quién vamos a probar de tal manera. No, Dios tiene un propósito. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, el cual nos dice, ahí está el concepto del propósito de Dios, ¿no? Y por eso Dios reordena su creación. Y el propósito de Dios tiene que ver con lo que creó en el verso, entonces Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y señoré, bueno, y ahí está una serie de responsabilidades al hombre y dice que lo puso, más adelante lo dice, que él lo puso primero al hombre en el huerto, ¿no? En el huerto para que hiciera algo, pero digamos que algo faltaba, no porque el Señor hubiese fallado, ¿no? Algo le faltaba al hombre, dice que no se encontró ayuda idónea. Vamos a ver eso. Entonces, hermanos, en Efesios capítulo 3, versículo 10, todo esto que estamos aprendiendo y cómo vamos a vivir, como debemos vivir como iglesia, hermanos, va a dar testimonio. Bueno, no solamente testimonio a los de afuera, pero ellos no entienden, pero sí testimonios a los que han visto la gloria de Dios, a los que han conocido la creación de Dios, a los que se les rebelaron contra la autoridad y forma de Dios, que están también vigilando, viendo cómo la iglesia, nosotros somos digamos que el mostrario, la forma en que mostramos las grandes maravillas de Dios. Hermanos, esa es la tarea. La iglesia no fue formada como un plan B o algo casual en el plan de Dios, para mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Hay cosas que los ángeles caídos y buenos no entienden y están aprendiendo a través de nosotros. Por eso el andar de la iglesia debe ser como santo, ¿verdad? Empezando por ese lado, apartados para el Señor y mostrando. Eso es el proceso que estamos viendo, por ejemplo, con los caballeros, cuando la escritura dice que se necesita corregir lo deficiente, lo que se va a ver con las esposas de aquellos que quieren servir y con las damas en general, que tiene que ver con lo que está en Primera de Timoteo capítulo 2, capítulo 3, en Efesios también y en Primera de Corintios capítulo 11, que trataremos de verlo en su tiempo, si alcanza el tiempo el sábado, que no va a alcanzar, pero vamos a empezar por ahí. Entonces, hermanos, el Señor necesita, en verdad, algo, digamos que material para mostrarse, él, para reflejarse. Para eso está la iglesia, ¿no? Él tiene piernas para caminar por medio de la iglesia, ¿verdad? Él ahora está en los cielos. Él tiene brazos para trabajar por medio de la iglesia. Tiene bocas para hablar por medio de nosotros. Él habla por medio de nosotros. Pies que se ampollarán, espaldas que recibirán azotes, cuerpos que morirán por medio de su iglesia. Y así los huestes y verdades en la creación de Dios. Va a ver el amor de Dios, misericordia de Dios. Y algo que la iglesia tiene que enfocarse siempre en hablar es que lo bonito que somos, un buen local, bonito, agradable, un poco como de calefacción, ¿no? Mejorar el aire, pero no estamos acá, hermanos, para hablar de nosotros, estamos acá para expresar el evangelio es de Cristo, hermano, se trata de Cristo, no de nosotros. Nosotros no venimos a la iglesia para que nos miren, no estamos acá reunidos para que se fijen en mí, ¿verdad? Antes debemos redirigir toda nuestra pobre gloria a la gloria del Señor. Entonces, Génesis 1, 26 al 28, habla que la creación del hombre fue ¿en qué día? Sexto día, ¿no? En el capítulo 1, versículo 26 al 28 de Génesis, ¿no? ¿Y por qué en el sexto día? Porque el Señor dejó lo mejor para lo último, ¿no? Como dicen, cuando dicen, uy, la cereza que adorna el pastel, nosotros somos, bueno, ya viéndolo para ahora, y en ese momento en la creación del hombre y la mujer, él dejó lo mejor, porque él dijo, es bueno en gran manera. Recuerde que estamos hablando no el concepto matrimonial en sí, porque ese no es el enfoque de la enseñanza, sino el concepto de Cristo y la iglesia, Cristo y su esposa. Y ahí viene el primer Adán, postrer Adán, y como Eva representa también en cierta manera la iglesia, tenemos que aprender los principios para conocer por qué viene a decir después el Señor que somos un cuerpo. Entonces,
¿Cómo creó el Señor al hombre? A su imagen, conforme a su semejanza. O dijo él, hagamos al hombre. ¿Él a quién le dijo hagamos? No le dijo a los ángeles hagamos, no le dijo a las bestias hagamos, no le dijo a las estrellas hagamos, él le dijo a sus coiguales, al Padre, perdón, al Hijo y al Espíritu Santo que también estaban creando. Ya vimos un verso también en Proverbios capítulo 8 cuando habla de aquel que estaba con el Señor ordenándolo todo, que hablamos de nuestro Señor. Imagen y semejanza, entonces son imagen espiritual, ¿no? Realmente. Tiene que ver con su carácter, lo que tiene que ver con el alma. Bueno, es un concepto, no lo hablamos ahora, pero llegará el momento en que hablaremos cuerpo, alma y espíritu, pero no es el momento ahora de hablar de eso. Pero todo tiene que ver con lo que nos permite identificarnos o conocer a Dios, nuestro espíritu. Y el asiento de nuestras emociones, ¿verdad? De nuestro intelecto y nuestra voluntad se llama alma. Este domingo teníamos una charla, o fue el lunes, no me acuerdo bien, y algunos preguntaban que si nos podíamos reconocer en los cielos, y yo creo que sí nos vamos a reconocer en los cielos realmente, ¿no? Entonces estamos explicando ese concepto basado en la palabra de Dios. Esto no es porque a mí me parece, porque sonó bonito, porque suena agradable al oído, pero la Biblia sí me da unos conceptos que me permiten creer eso con una gran realidad. Entonces vamos a vernos en los cielos, hermanos. Aquellos que a él se adelantaron están en la perfección del Señor y nosotros aquí imperfectos pronto le veremos. Entonces, Cristo, el primer Adán, es la imagen y semejanza de quién, llamémoslo así, como primer Adán, de Dios. Recuerde que es un antipo, ¿no? No estoy diciendo que Jesús esté menos, quiero aclarar eso, ni que es segunda parte, no, ni que es menos que el Padre, no, pero como estamos viendo el concepto de Cristo como el primer Adán, entonces Cristo el primer Adán, es la imagen y semejanza de Dios. Adán entonces es la imagen y semejanza según 1 Corintios de quién? De Cristo. ¿Y quién es Dios creador? Y Eva es la imagen y semejanza de quién? Hasta ahí llegamos. ¿De quién? De la iglesia, pero ella es imagen y semejanza de quién? Del hombre, del que fue creada, ¿no? Recuerden, ¿no? El primer Adán fue creado del Padre, imagen y semejanza del Padre, ¿verdad? Y Adán es la imagen y semejanza de Cristo, 1 Corintios, y la mujer, porque da unos conceptos. ¿Por qué? Aquí no hay feminismo, ¿no? Realmente y desafortunadamente, pero aquí no. Pero se ha introducido un malsano concepto de feminismo cristiano que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y por lo menos yo que soy el maestro tengo que ser celoso en eso y muy cuidadoso, pero también corregir con amor a aquellos entre nosotros, pueden ser hombres y mujeres, porque el hombre también puede llegar en ese aspecto a apoyar este concepto, que el feminismo, como se está enseñando y como se está aplicando en algunas iglesias o congregaciones, no es bíblico. Hay que tener cuidado con esto y por eso vamos a la verdad de Dios. Solo voy a la verdad de Dios y nada más. Entonces, Dios creó a Adán y Eva para que disfrutaran entre ellos de una comunión, ¿verdad? Y armonía que ha existido siempre entre las tres personas de la Trinidad. Todo es como un reflejo de lo que Dios también es, ¿no? Por eso Él nos creó tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Por eso hay muchas cosas en la naturaleza que nos muestran esa verdad. Entonces, Génesis 1:28, no solamente Dios tiene un propósito, sino que fuimos también creados para reflejar a Dios, ¿no? Eso tiene que ver con Romanos capítulo 1, versículo 20. Miren lo que dice Romanos 1:20. Hay mucho acerca de Dios, y lo leo en la traducción, en la versión palabra de Dios para todos, pero dice, hay mucho acerca de Dios que la gente no puede ver. Su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios. De hecho, desde el comienzo del mundo, la gente ha podido entender todo esto con facilidad porque se hace evidente en todo lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Así que no tienen excusa para hacer todo el mal que hacen. La iglesia, pues, como dije anteriormente, está llamada a mostrar ese aspecto de Dios. Y un aspecto del Señor en la creación es la comunión, que fue creado Adán y Eva, ¿no? ¿Verdad? Los primeros en la creación de Dios humanos para vivir en comunión y en comunidad, que es diferente. ¿Qué es comunión? ¿Qué es comunión? ¿Qué significa la palabra cuando decimos comunión? Común unión, algo que nos hace comunes, ¿no? La común unión se llama comunión. Por eso somos hermanos, porque la común unión nos hace hermanos por medio de Cristo. Pero vivir en comunidad, ¿qué es? Es vivir como un cuerpo, en realidad, como una familia
o como un templo. Eso está en Efesios capítulo 3. Ahí está la verdad del Señor. Miren la tarea que Dios le puso a Adán y Eva, verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, la primera tarea que Adán y Eva recibieron de parte del Señor como pareja era llenar ese mundo nuevo de imágenes, llamémoslo así, vivientes de Dios, o sea, su prole, ¿no? Su descendencia, ¿no? Esa era la primera tarea. Por eso él le dijo, fructificad y multiplicados, llenen la tierra y señoreen, domínenla. Y les ordenó, les dio, esa es la autoridad de Dios, ejercer dominio sobre todo lo creado, funcionando como corregentes, ¿no? Por eso nos llaman coherederos de la creación bajo la autoridad de Dios. Sí, eso es el primer Adán. Y el postrer Adán, ¿qué? Y la iglesia representada también en la relación entre Eva y el primer Adán. ¿Qué es? ¿Cómo o qué significa eso? Bueno, Dios nos llama a fructificar y multiplicarnos, ¿cómo? Aplicándolo a la iglesia. ¿Cómo fructificamos y nos multiplicamos? ¿Qué es primero? ¿Multiplicación o fructificación? Creo que lo dije bien. ¿Qué es primero? Fructificación, porque primero hay que llevar fruto. Después del fruto hay que aumentar, crecer y ser fecundo. Eso se llama multiplicación, ¿no? Primero hay que dar fruto donde viene la semilla que permitirá la multiplicación. Yo estoy haciendo una aplicación al concepto nuestro de iglesia, ¿no? Porque no me puedo referir no solamente al concepto que el Señor habla en Génesis 1 de lo que le mandó a Adán y Eva que hicieran en la creación. Algunos han malinterpretado esto. Yo una vez estaba en la universidad haciendo una colita ahí en el taxi y se me acercó una niña a hablarme del evangelio y yo le dije, ya soy cristiano. Bueno, estoy más hablando y ella me dijo, y usted ya dijo más o menos, ¿no? La idea fue que si yo ya había reclamado el lugar donde estaba para Dios, yo le dije, reclamar, ¿cómo así, señorita? Sí, es que esto nos pertenece. Y habían otros ahí, porque ella no estaba sola, estaban presentando testimonio, que estaban como, no sé cómo decirlo, pisando, como en esa acción, como sí, como que esto es nuestro. Y dije, esto no es bíblico, obviamente. Ellos estaban reclamando esa zona de la entrada de la universidad para extender el evangelio. Eso no es bíblico, hermanos, ¿verdad? El Señor se le mandó a Adán y Eva, primero a Adán, a que fructificaran la tierra, la cultivaran y la cuidaran, pero no está mandando a la iglesia a reclamar nada. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no nos manda a reclamar nada? Bueno, primero porque no somos de este mundo, pero ¿por qué tenemos que reclamar algo que el Señor dice ya todo es vuestro? En 1 Corintios Pablo dice, todo es de ustedes, todo lo creado es suyo. Colosenses también lo dice, todo es vuestro. ¿Qué debemos hacer? Mire, predique el evangelio y deje al Señor la obra. No tiene que reclamar nada, ni arrebatarle al diablo nada, ni meterse en esas trampas que el enemigo usa para enredar a los creyentes pobres en conocimiento e inmaduros. Entonces, yo respeté, gracias a Dios me salió el servicio rápido y me pude ir de ahí respirando tranquilo. Allá los dejé reclamando, peleando lo que ya tienen. Entonces, la iglesia, hermanos, ¿cuál es el fruto en la iglesia? Se llama el fruto del Espíritu. Y nosotros tenemos que ser una iglesia que dé el fruto del Espíritu y no una iglesia que dé los frutos de la carne. Ojo con eso, hermanos. Claro que hay una lucha. También estamos llamados a ser llenos de sabiduría e inteligencia. Y eso está a través de la escritura, a través del conocimiento, a través de la práctica, de la obediencia, comprensión espiritual. Y Romanos 6:22 dice que eso va a llevar como un fruto algo. Cuando entendemos esta verdad, que vamos a buscar santificación. Vamos a querer porque entendemos, hermano. Nuestras mentes se abren, nuestros corazones. Yo lo digo porque lo estoy aprendiendo. Yo no soy perfecto. Carlos es uno de los más débiles hermanos que está entre ustedes, pero estoy aprendiendo y estoy buscando cada vez más tratar de ser santo. Bueno, la persona que puede en realidad como respaldarme en ese proceso es mi esposa. Yo le preguntaría a los caballeros que están acá, bueno, no voy a mencionar, pero dejo la pregunta en el aire o a los que están ahí en Zoom. Ustedes, si apartáramos a sus esposas a un cuarto, yo en el caso que voy a enseñar, y le preguntara, Jennifer, ¿cómo es Miguel? ¿Qué me diría Jennifer? ¿Qué me diría Marta? ¿Qué dirían las que están casadas? ¿No? ¿Cómo es su esposo? Claro, si ella es inteligente, yo le cubro la espalda, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero ese no es la idea. ¿Sentirían ustedes tranquilidad de que su esposa hablara por usted? ¿Sí? ¿Sentirían ustedes la paz de entender, bueno,
No, no hay problema, pregunten, ¿cierto? Pero en verdad lo que necesitamos, hermanos, es crecer, crecer. Eso se llama dar fruto, fructificarnos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué uno quiere dar fruto, hermanos? ¿Para qué quiere uno dar fruto? ¿Para qué uno siembra? Para cosechar. Ese es el fruto. Y el fruto es recompensa. Nosotros queremos fruto. ¿Cuál es el fruto nuestro? Crecer, ¿no? Efesios capítulo 4 habla, ¿no? Crecer a la medida de la estatura de la plenitud. Crecer en número, aunque no soy muy dado a eso, pero implica, hermanos, ganar a otros para que vengan acá, hagan discípulos, bautícenlos y traigámoslos a la iglesia para ser enseñados. Hermanos, ¿qué pasa si llegaran 10 familias nuevas? Un ejemplo, quiera Dios que lleguen más de 10. La gloria para el Señor si el Señor quiere. Si llegaran 10 familias más a la iglesia, ¿quién va a cuidar a esas 10 familias más? Ah, no, allá el hermanito Carlos y Marta. Hasta ahí llegamos, nos quemamos. Tenemos que todos cuidarnos, hermanos. La hermana responsable de los cursos de Maús puede empezar por ese lado. Las hermanitas de la alabanza también. La reunión de damas. Bueno, hay muchos. Yo solo menciono lo que me viene a la mente de los que podemos en cierta manera ayudar para mejorar, para perfeccionar y para traer llamar a los que van a llegar. Sí, el Señor quiere. Entonces, también llevar fruto significa morir a uno mismo. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia, ¿no? ¿Quién da el crecimiento, mis amados hermanos? El Señor. Entonces, debemos trabajar y esperar el fruto, pero no solamente esperar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, trabajar y esperar, pero ¿qué hay que hacer? En el aspecto espiritual como iglesia, ¿no? Sembramos y esperamos cosecha. ¿Qué hay que hacer? Orar, hermanos, orar. Es que por eso la reunión de oración aquí debería estar este local llenísimo, hermanos. Pero no está lleno. Aquí hay unos buenos siervos y los que están allá van a ayudar. Pero la idea del Señor es que estemos aquí en comunión, unánime, sintiendo el calor de una y orar. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, hermanos, se trata del Señor, que se extienda la verdad de Él por medio de nosotros, no que vengan personas a llenar la iglesia. No queremos cabros en la iglesia, hermanos, queremos ovejas, pero tenemos que identificar también los cabros para pasarlos, digamos así, como un ejemplo, esa transformación que lleguen a ser buenas ovejas del Señor. Pero hay unos que permanecen y quieren seguir siendo cabritos y ya toca tener otro proceso con ellos. Y el Señor lo va a tener con ellos, lo dice también en Mateo capítulo 25, 26. Entonces, el crecimiento lo da Dios y debemos seguir sembrando con el propósito de corazón, no por presión, hermanos, ¿verdad? Y todo esto. Llenar, dice, llenar la tierra, dice también, fructificar y multiplicar, llenen la tierra. Y llenar significa, debido a la acción de otros, lograr un fin. Llenar, por ejemplo, dice que la escritura, se me olvidó ahorita el texto correcto, pero dice que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Estoy aquí para llenar su mente y sus corazones del conocimiento de Dios. Esa es mi tarea. Dios me está llenando a mí y me ve, Dios mío, yo me asusto cuando veo cosas y me lleno de angustia porque ¿y esto de a qué hora se enseña, Señor? Pero el Señor me dijo, tranquilo, Carlos, haga su tarea, haga lo que le corresponde, tranquilo, que yo me encargo le doy más. Él está transformando sus vidas, hermanos, en la medida en que vamos dando. Una hermana me decía, enseñe de eso. Yo le decía a la hermana, sí, claro, yo tengo ese material listo hace rato. Yo alcancé a llegar hasta Apocalipsis 4 y ahí por diversas circunstancias. Pero hermano, yo necesitaría domingo continuo, porque si yo enseño un domingo y vuelvo a enseñar al otro mes, se pierde el hilo, se pierde la continuidad. Hay que mantener un hilo en todo, un seguimiento, lograr un fin, confirmar, ¿verdad? Prepararnos, ¿sí? Y para eso necesitamos que, para prepararnos, para llenar algo, tenemos que, ¿qué tenemos que hacer para llenar algo? Primero nosotros como iglesia, para llenar a alguien, ¿de qué tenemos que, bueno, si digo la palabra, doy la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, antes de llenar a alguien o a alguien o algo, tenemos en cierta manera que desocuparnos nosotros. ¿Para qué? Para que lo que le demos a los demás sea lo correcto, porque usted está lleno de amargura, de falta de perdón, un corazón lleno de cosas que no agradan a Dios. ¿Usted cómo va a llenar a la persona? ¿Sí llena? No, la engaña. Por eso somos muy exigentes con todo respeto y amor y abro comillas, porque a nosotros nos corresponde motivar el servicio, pero sí somos exigentes porque la palabra de Dios lo dice. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, en cualquier área, yo pongo ejemplos, nadie puede servir ni ninguna cosa dentro del cuerpo local si no está lleno del Señor. Porque ¿cómo vamos a dejar que alguien sirva podrido, por decir así? ¿Qué pasa? Como dice el dicho por ahí, una fruta podrida daña el resto de la fruta. Un poco de levadura leuda la mata.
Hermanos, esa es tarea de ustedes. Yo medio entendemos, hay hermanos que están en un proceso de sanidad y restauración y ellos saben que en cierta manera no pueden aún servir hasta que no estén completamente sanos, pero esa sanidad es el proceso de ellos y el Señor también. Pero los que estamos sanos estamos llamados entonces a entregarnos todos para poder servir al Señor. Para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde está ese verso? ¿Dónde dice el mandamiento de Dios de ser llenos del Espíritu Santo? A ver, los corchés tienen que ser. ¿Cuál? Efesios capítulo 5, versículo 18, y da un mandamiento. No es una opción. No es si usted hoy se levantó, si quiso. No. El Señor dice por boca de Pablo, sed llenos. Es un mandato. Y el término correcto es sed continuo, ¿no? Sed siempre llenos. ¿Cómo están ustedes hoy, hermanos, en esta noche? Amén. Si estamos llenos, amén. ¿Cómo vamos a salir afuera? Llenos. ¿Cómo vamos a estar mañana? Llenos. Pero ¿cómo nos llenamos? Entonces, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancias en vuestros corazones. Y dice lo que sigue, cantando entre vosotros con salmos. No pasa que a veces no caigamos en la nota, ¿no? Si estamos llenos, hermanos, eso no tiene nada que ver. Vamos a mejorar. Eso es práctica, entrenamiento, madurez. Eso necesita corregir el oído. Eso es parte de nuestros talentos humanos. Pero el Señor se honra. Para nosotros para Él, perdón, es un dulce olor, ¿no? Dulce olor de nuestra alabanza y nuestra adoración como pueblo de Dios, hermanos. Y a eso eso se llaman frutos de justicia, conocimiento de su voluntad. Y también habla en el término de autoridad. Entonces, fructificación y multiplicación es lo que tiene que ver con fruto. Llenar la tierra tiene que ver con expandir, ¿no? Y también habla de sojuzgar y señorear, ¿no? Que quiere o tiene que ver con la autoridad. Aquí en la iglesia hay tres conceptos de autoridad. Hay más, pero voy a mencionar los que están en la iglesia. ¿Cuáles son? Dije tres, no, son, sí, tres, podemos aplicarlo en la iglesia. Hay más, pero ¿cuáles son? Hay tres ramas de autoridad, llamémoslo así, que funcionan en la iglesia, vamos a decirlo así. ¿La autoridad de quién? Del Señor, una, y Él es el siempre, que el Señor ha puesto, y aparte de los ancianos, aquellos que ejercen una función dentro del cuerpo local también tienen su autoridad. ¿Sí? Vea, ¿en qué? Doy ejemplos. Por ejemplo, el hermano, lo están haciendo muy bien. Gracias. El día de la vigilia ordenaron muy bien. Tan sencillo, parece que no, nadie nota que hay que ordenar sillas. Nosotros, si el Señor lo permite, vamos a salir dentro de 15 días por 5 días. Les voy a pedir que nos escapamos porque llega mi hija Keren y mi hija Keren, pues, quiere llevarnos a algún lado. Yo estoy esperando, solo esperando. A ver cómo va a terminar toda esta historia, pero si llega el momento, no vamos a estar un domingo ni un jueves. ¿Quiénes van a estar pendientes de organizar acá? ¿Quién va a dar el estudio? ¿Quién va a manejar aquí? Este computador no es mío, es de la iglesia. Que el día que lo pidan me dejan sacar mis archivos y los llevo. Pero eso es de ustedes, hermanos. ¿Quién va a estar pendiente de organizar el local, de hacer el local, de tener, no, que funcione para el Señor, para gloria de Dios, nuestra comunión como iglesia? Así el hermanito Carlos, que no es indispensable, no estaremos, pero cuando volvamos, vamos a seguir colaborando, ni más faltaba, porque eso es parte de nuestra labor y función. Igual manera, en coigualdad con todos nuestros demás hermanos. Entonces, la autoridad del Señor, la autoridad del liderazgo de aquellos que en sus servicios también cumplen un liderazgo o una autoridad, por ejemplo, entre comillas, por ejemplo, los hermanos que organizan ya tienen esa autoridad, las hermanitas que sirven las galletitas tienen esa autoridad. Cuando las hermanitas se reúnen para tener actividades como hermanitas, tienen esa autoridad. Por ejemplo, este sábado hay una reunión de las jovencitas. Sí, acuérdame, las jovencitas, el sábado. El sábado las jóvenes y el lunes las jovencitas. O sea, las jóvenes es de la destrucción bíblica y el lunes las jovencitas. ¿Para qué? ¿Por qué? Para distraerlas, sacarlas de ese tormento que tienen allá en la casa, ¿no? Desaburrirlas. No, hermanos, el propósito es que se llenen, ¿verdad? Y las ancianas, porque eso es parte del trabajo de ellas, no solamente mi esposa, todas las hermanas que enseñan, las maestras de escuela dominical y bueno, las que enseñan, tienen esa labor, enseñar a las jóvenes, y eso está en Tito capítulo 2, versículo 7 en adelante, 13 en adelante. Entonces, es para enseñar, para que crezcan en la fe y aprendan a ser niñas, mujeres de bien y que honren al Señor, de gracia. ¿Cuánta falta nos hace a los caballeros? ¿No? Ellas van a hacer su pijamada en cierta manera. Nosotros alguna vez vamos a hacer
otra pijamada, no voy a decir la otra palabra, otra pijamada deberíamos hacer los caballeros y reunirnos para orar y hablar de la verdad. Muy bien, ¿no? Y compartir, ¿no? Entonces, la autoridad del Señor, la autoridad de los ancianos y la autoridad de ¿quién? ¿Quién falta? Bueno, ancianos con diáconos, sí, que pronto se van a reconocer 2 diáconos, máximo 3, pues estamos orando para que con el hermano David nos dé el Señor Lazarillo. Falta otra autoridad, la que viene de dónde, que fundamenta la iglesia también, que es pilar en la iglesia. ¿La autoridad en dónde? En los hogares. Los hogares, o sea, los padres, ¿cierto? Padres, ahí están, ¿cierto? Dios, al liderazgo, los padres, en el hogar. Entonces, eso es parte de su hogar y gobernar como cuerpo, ¿no? Y de esa manera podremos entonces tener efectividad. Primera de Corintios 3, 21, 22, ya prácticamente para terminar en esta primera parte, es lo que yo les decía respecto, y yo lo mencioné, yo dije 1, pero era 3, qué pena. Pero Pablo les dice a los corintios, miren, ¿cómo es de importante Efesios para funcionar como iglesia? Timoteo, las 2 cartas de Timoteo fueron escritas a Timoteo para que sirviera en Éfeso. Timoteo era anciano en Éfeso. Es posible que en sus últimos años el apóstol Juan haya sido anciano en Éfeso, ¿verdad? La palabra de Dios da una carta a los Efesios y el Señor hace una observación en Apocalipsis 2 a los de Éfeso. Es importante la iglesia en Éfeso. Y en Hechos capítulo 28, Pablo le hace una advertencia a los ancianos de Éfeso. Éfeso nos enseña a ser iglesia. Por eso Pablo nos revela el misterio de la iglesia como un cuerpo en la carta a los Efesios. Y dice 1 Corintios 3:21, hablando de esto, hermanos, por el ejemplo que di que me adelanté un poquitico, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread, tiene que ver con 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 y 22, que dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque ¿qué? Todo es nuestro. ¿Quién lo dice ahí? ¿Quién dijo eso? El Señor por Pablo. Eso no es que Pablo diga, ay, suena bonito, no. Pablo, recuerden, Pablo es inspirado por Dios. Lo que se menciona aquí es palabra de Dios, no es capricho de hombres. Entonces, sea Pablo, o sea Carlos, o sea Nelson, o sea Héctor, o sea cualquiera, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Pero como dice, al final, verso 23, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Hermanos, no se trata de nosotros, hermanos, se trata de Dios. En todo lo que hagamos, en todo lo que actuemos, en todo lo que sirvamos, ese va a ser, por lo menos es mi lema. Hace 15, 20 días el Señor me dio duro con ese aspecto, hermano. Y lo he tomado como no digamos reto, pero como una manera de recordarme, hermano, que Carlos no está acá para que miren a Carlos, para que se sostengan en Carlos. No, señores, aquí todos nos sostenemos, todos, pero no se trata de nosotros, hermanos, es el Señor, se trata del Señor. Todo es vuestro. Entonces el Señor le da al hombre la tarea de sojuzgar la tierra, le da autoridad total, aunque subordinada a la autoridad. Y todo esto pasa en la iglesia. Es el mismo ejemplo, ¿no? Pasa a la iglesia, pero no para hacer lo que muchos erróneamente hacen, ¿no? No es eso, es para, como dice el Señor, toda autoridad me es dada, dice Mateo capítulo 28, ¿qué dice? Por tanto, que id a todas las naciones, predicar el evangelio, hagan discípulos y enséñenles que guarden estas cosas. Esa es la autoridad del Señor para ir a qué? A mostrar la verdad de Dios allá, ¿no? Hoy habían en Cañaveral un grupo de, no sé si el movimiento, pero el que estaba enseñando era un americano. Entonces, no sé si era movimiento. Uno tiende como eran cristianos, eso sí, sí, muy recto. Pero era cuando empecé a ver niñas, venían damitas y empecé a escuchar, como a prestar más atención a que alguien estaba hablando del evangelio y venían bajando por la 26A de Cañaveral, o sea, la parte de arriba de Jumbo. Y vi bajar a muchas hermanitas en faldita. Y dije, son cristianos. Son cristianos. Señor, faldita larga. Sí, eso, ya la diferencia, ¿no? Ya para mí son cristianos. Pero pila, ¿no? Pila, dije, cuando empecé a escuchar al que estaba enseñando, él estaba hablando sobre el fin de los tiempos, testificando. Mire, hermanos, salieron a las 10 de la mañana con ese sol. Habían como 20 hermanos ahí hablando del evangelio. Así tenemos que hacer nosotros también. No es para quedar acá, hay que salir, hermanos, pero para eso tenemos que vivir la autoridad que el Señor nos da y actuar en base a la autoridad que el Señor te da. Entonces, hermano, todo esto está relacionado en nuestra función de iglesia como un cuerpo y con el evangelio. Esa es la clave, ¿no? El evangelio es todo.
Pues la iglesia moderna ha tergiversado esto. La iglesia, por eso el Señor habla de una iglesia. Las 7 iglesias, si ustedes escudriñan bien, es la historia de la iglesia a través de los tiempos. Y ahí está mencionada todas las iglesias. Las primeras iglesias de los primeros padres, la iglesia de la Reforma, la iglesia apóstata, la iglesia de los años 1800, 1900, que ya fue la iglesia que empezó a cuestionar la palabra y a dudar. Bueno, y está por último la iglesia carnal, la que el Señor, ¿qué? Vomitará de su boca, la de la Odisea. Y después de esa iglesia, ¿cuál iglesia viene? Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuál iglesia viene? Ninguna iglesia estaremos en el Señor. Los fieles del Señor, hermano. Yo sé que hay una iglesia que se queda para la tribulación, sí, pero no va a ser la iglesia ahí, se lo aseguro. Serán aquellos que no cumplieron, aquellos que no obedecieron, aquellos que no fueron llenos, aquellos que no llenaron sus lámparas y se prepararon para la venida del esposo y que no tuvieron aceite ni lámparas. Sí, se van a quedar esas iglesias modernistas y bueno, no hablemos más, pero son ejemplos que desafortunadamente, aunque duela, toca traerlos a relación para que entiendan. Terminamos acá, hermanos, antes de ir a Génesis capítulo 2, también para ver otros conceptos de el orden de la creación, ¿no? Entonces ya sabemos que el Señor crea todo con un propósito. El Señor crea al hombre, a la mujer y a la iglesia y al postrer Adán para reflejar a Dios. Y tercero, que el Señor crea a la iglesia y con el postrer Adán para vivir en comunión, ¿verdad? Y en comunidad, como un cuerpo. Y por último, también en lo siguiente que va a quedar para el otro jueves, es el aspecto de que el orden de responsabilidad. Entonces, ¿por qué Dios creó primero al hombre y no a la mujer? Eso es bueno también recordarlo. Yo sé que ustedes lo creen y muchos los están viendo, lo están practicando, pero amados hermanos, hay que repetir el concepto, ¿no? ¿Por qué fue Eva creada? Adán fue creado primero y después Eva. ¿Y eso qué significa, no? Por si hay alguna feminista por acá, no creo, mentira. Pero sí para que le enfrenten a aquellas que quieren pasar por encima de lo que Dios ya estableció. Y eso no es machismo. Así que, por favor, les pido no malinterpreten. Vamos a ser muy bíblicos y muy amorosos en esto, porque si uno de sus varones, hermanas, es un machista, denuncie. Estoy a la orden. Si mi esposa ve que estoy siendo machista, puede ir a Claudita. Sí, en algunos momentos, no lo voy a negar. Yo fui machista con ella. Sí, no lo voy a negar mientras aprendía. Es que se hace aquí lo que yo. Es que aquí, mejor dicho, es lo que yo, y es que es una especie de machismo, ¿no? Y poniendo una autoridad que no iba respaldada en el amor, ¿verdad? Y ella, por tanto, bueno, hay una serie de conceptos que vamos a ver ahí. ¿Sí? Tiene que ver con sujeción, pero también con autoridad. Y eso tiene que ver con el concepto de iglesia y Cristo. Vamos a terminar con una palabra de oración.